De los 12 grupos indígenas que reconoce el actual Congreso del Estado de Chiapas, los verdaderos hombres y mujeres tzotziles descendientes de la cultura maya es el segundo grupo indígena con más población en la entidad, con más de 400,000 personas. Dicho grupo indígena radica principalmente en los Altos de Chiapas, donde aún preservan su sistema de usos, costumbres y tradiciones, pero cabe mencionar que dicho sistema ya se ha visto afectado por la llegada de la tecnología en las comunidades indígenas, caso específico, los teléfonos móviles. Para abordar tal temática nos enfocaremos en una comunidad del municipio de Sinacantán, Chiapas, que es Chiquinibalbo. En este lugar la lengua que se habla es el tzotzil. Los habitantes se dedican principalmente a la agricultura, cuentan con una unidad de salud y los niveles educativos que hay en la comunidad va del nivel preescolar, primaria hasta secundaria. Cabe destacar que en todos estos niveles educativos las clases que se imparten son completamente en la lengua española. Tal hecho no ha favorecido a la preservación de la lengua y la cultura maya tzotzil, pero sí a la adopción de nuevas formas de pensar y de relacionarse con el entorno social. Según la UNESCO, la cultura puede considerarse actualmente como aquel conjunto de rasgos distintivos, materiales, espirituales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo social o a una sociedad. O como se ha llegado a decir, la cultura es una ventana por la cual puedes ver e interpretar el mundo. Es por ello que en esta ocasión hablaremos sobre cómo se dan los matrimonios en una comunidad tzotzil. Katikti staleltis an chicks bayikita tem kereme epsha sele mal kucha tale morikos bayti tot me motor katike la vi kakale ali mushah nati kushelan to sti bona katike kam no staw ilelti kucha otos kuban chandikti yani like bat lona li kusi chipo bat yonike isate etiquet bat li yasukeke li chocolate ke bat unik ta lona ta mas kuban to dia ni ke kalti kun chak tai epsha hele el kalti kucha ali y hele hela bul kakale. En Chiquinibalbo, la forma tradicional de contraer matrimonio ha venido en declive, porque según la cultura maya tzotzil, la idea del noviazgo y del matrimonio comenzaba cuando un joven se enamoraba de alguna muchacha. Entonces lo que hacía el enamorado era prepararse para poder ir a hablar con los padres de la chica, y si los padres de esta aceptaban como su futuro yerno al joven, entonces podían ser novios durante cierto lapso de tiempo hasta contraer matrimonio. Pero la etapa de noviazgo se veía muy caracterizado por la falta de intimidad que tenían los novios para poder conocerse uno del otro. Es decir, que el novio podía hacer visitas a su novia, podía platicar con ella, pero siempre era con la presencia de la familia, es decir, eran visitas muy formales. Cuando el muchacho llegaba a casarse con su novia, la celebración del matrimonio se llevaba a cabo de acuerdo a lo que haya dicho y pedido el padre de la muchacha. Entonces, el día en que se efectuaba la unión de la pareja, el novio debió de haberse preparado muy bien económicamente porque tiene que dar ciertos productos ese día, entre los cuales destacan como el refresco, la cerveza, el famoso bebida tradicional que es el posh, pan, azúcar y cacao para los familiares de la novia. Pero lo más sobresaliente de lo que tiene que dar el joven novio ese día es dar cierta cantidad de dinero para los padres de la chica como condición para poder llevarse a cabo la unión de entre los novios, que una cantidad de dinero que oscila entre los 10,000, 15,000 pesos o inclusive más. Este hecho o este último aspecto es un aspecto cultural que todavía sigue vivo en la actualidad. Este hecho cultural ha sido un punto de crítica por la sociedad mestiza, etiquetándolo como venta de mujeres. Pero, ¿por qué se da esto? ¿Cómo saber si la crítica venta de mujeres es el juicio correcto respecto a esta cultura?
David Álvaro González nos dice que todos los sistemas culturales son intrínsecamente iguales en valor y que los rasgos característicos de cada cultura tienen que ser evaluados y explicados dentro del mismo sistema en el que aparecen. Es decir, hay que analizarlo y criticar de cómo esta cultura entiende la idea del matrimonio o cuál es la explicación de este hecho para poder emitir un juicio adecuado. Kaltik li stuk ili ali kop kaltik amars kote mo no stak stuk li konti kita batsi kope porque le hati snop penalti kaslanti ta ya no bala mi kaltik le ali wotik am oitik am bail tikel bail ti tikulam bail hasha nan kaltik tas koto stuk il pero que hem kaltik li smelolal uchalamar kaltik li me so ano li hun ans hun minik ni toy. Sin duda, la cultura es una forma de cómo interpretar la vida y sus implicaciones. Dentro de la cosmovisión maya tzotzil, el término amor es inexistente. Como bien nos explicaban, solo existe el término canel, que es traducido al español como el querer. Pero el querer tiene otras implicaciones. Es más, querer a una persona aunque la otra persona no me quiera. El uso de dispositivos móviles dentro de la comunidad ha ido en ascenso en los últimos años, a pesar de que en Chiquinquirá la red de telefonía y de internet todavía su acceso es limitado. Más chiquila vivo, más estoy celular, más HL, más chico te conocemos, más HL, más estoy celular, más estoy kusitik oida ya mic ya computadora tik tike masha mashchilik tikutik oye bongo tikie mone mo bushkilta osh mo bushkilta osh y más tuni ko celular ha ali tuni tas na usta butsai osbai mushohtiki nosbai kopo nosbai hatei o celular le hatei kalti nos tokli kuchara y kosheran ta shohtiki sbai ta shix bai ta ashchile tike kuchara yul o kaltik ti redes sociales Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter ta liune me hoy kohtikintik me hoy kilbatik me hoy kisak badihlo edik kunwini kon ansune ashatei stranik ta ashchile tike musha bumas ta shohtikin sbaik ta bati kopoik ta stuki ke hasha ta stunik ti adis telefonuik ta skopons baiko ta slolos baiko chel ta shix baiko abal shamas ti kuchabone li escuche el ti kusitik bas ta skela meis li sme estot li tsem kuskelo kaltik li un creme li creme li tsebe shisha met kushan skushla li kun dale o shahele mi o sea, shoots bait, mas bait, hati kushi shalbes baiket, tsebet kremu mush asna, kushena diskush la hati smala lishkal dikat, majik osbay kush matak chibatik, metali jay, metali shotitanya, mush tsutiket eshkartik titesha, mas on chopoli le dun porque me mushot sbaikleke. Vamos mushot tiket sbaikleke, chopol shayile de ele dun mush hnat. مش هناتك مع اللي متشيكس بايك تشوت شوت بايك تيجي مش كلام نوم مش تقدر كريستيان أنا مش سنايب مو مع اللي سنايب مش عندي سكوش لها اللي كم منتج أنت قبل ما تسوي De acuerdo con Ander Ek, en cuanto a los llamados medios de comunicación de masa, aunque en un sentido estricto para este autor, deberían de llamarse medios de información masiva y que son indudablemente los principales canales de la globalización de la cultura. Los nuevos medios de comunicación están llamando a elaborar una novedosa conciencia planetaria que supera las culturas firmemente enraizadas, religiones y tradiciones sólidamente establecidas o identidades nacionales bien definidas. Y como clara evidencia de esta afirmación de dicho autor, en Chiquinquirá y su cultura en las nuevas generaciones está siendo superada por los medios de comunicación masiva y con ello la globalización.